Buenos días. Volvemos a cobijarnos por la gracia de nuestro Creador este 18 de mayo del año 2021. Y como nos corresponde, a seguir prestando el servicio a nuestra comunidad frente a temas que se consideran de actualidad. En nuestra página en YouTube, por Facebook, se nos han venido haciendo una serie de interrogantes. Y uno hemos visto cómo ha tomado fuerza a punto que se ha vuelto de connotación nacional. Nos preguntan, ¿es cierto que si el paro nacional se extiende más allá de un mes, entonces automáticamente pierde vigencia nuestra Constitución? Interrogante frente al que categóricamente vamos a responder en forma negativa. No es cierto, no es real, eso no es exacto. Los mecanismos de reforma y pérdida de vigencia de la Constitución los encontramos en la propia Constitución. Y así podríamos arrancar, como veremos más adelante, con el artículo 374 y terminar con el artículo 380. Pero antes, como antesala, tenemos que recordar esta Carta Política de 1991, cuya promulgación se hace el 7 de julio de 1991, fue emitida en nombre del pueblo que en ejercicio de su poder soberano, representado en una Asamblea Nacional Constituyente, trabajó con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Y en consecuencia se centró en un marco jurídico, democrático y participativo, orientado a garantizar un orden político y económico social justo. Eso lo podemos evidenciar nosotros en el preámbulo, y ese preámbulo empieza a irradiar toda la Constitución, recordando que el artículo primero que nos dice que somos un Estado democrático, participativo y pluralista, y sobre todo participativo, sobre la base de los contenidos del artículo tercero constitucional. Ese que nos dice expresamente que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Y es ese pueblo el que va a ejercitar los mecanismos de participación democráticos, esos que encontramos señalados en el artículo 103 de la Constitución. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, herramientas cada una de ellas que desarrolla la Constitución y que desarrolla la ley. En punto de la reforma constitucional, empieza el artículo 155 a decirnos: podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva, o el 30% de los concejales o diputados del país. El pueblo activamente participando en el cambio de la Constitución, no dejándolo a la suerte del espacio de tiempo. Eso sería atentatorio contra cada una de estas normas constitucionales que hemos leído. Para el caso, el preámbulo, artículos primero, tercero, 103 y hasta donde vamos, el artículo 155. Precisamente, y para ser más categóricas en nuestra respuesta negativa a que el paso de un mes genera la pérdida de vigencia de la Constitución, tenemos que indicar que el artículo 374 es preciso en decirnos: la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Eso tenemos que tenerlo claro, hablando en el caso que estamos expresando de reforma, no de sustitución de la Constitución, aspecto este último que se ha cuestionado poderosamente por la jurisprudencia constitucional y que sería en lo que terminaría
ese supuesto argumento que el paso de un mes contado desde el 28 de abril, es decir, que a partir del 29 podríamos quedarnos sin constitución y sustituirla, está descartado. Si queremos conocer lo atinente a los actos legislativos, el artículo 375 nos dice que podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral, una de las formas de reforma de la Constitución. En punto de la Asamblea Nacional Constituyente está también regulado. El artículo 376 nos informa, mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determina, optando la propia Constitución para crear herramientas de protección de la Asamblea Nacional que se convoque o que se elija. El inciso final del 376 nos dice que a partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. Si nos proyectamos al referendo, para ello tenemos los artículos 377 y 378. Dice el 377, deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral. Recordemos que ese capítulo 1 del título 2 es el que habla de los derechos fundamentales. Y el artículo 378 nos va a decir que por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante una ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Estas normas son las que regulan lo atinente a la reforma constitucional. Es decir, no abren la puerta para lo que se ha predicado, siendo que si se pasa un mes del paro nacional, hay lugar automáticamente a alegar la inexistencia de nuestra Constitución. No es cierto, los mecanismos de reforma existen y están plasmados en el artículo 374, tal como los hemos leído de la propia Constitución. En última, por cualquiera de estas herramientas se podrá optar también por la derogatoria de la Constitución, tal como sucediera con la Carta Política de 1886. Así, sintiendo que contribuimos con nuestra comunidad y que entregamos un grano más de arena para darle claridad a que no es cierto que el vencimiento de un mes o la vigencia de un mes del paro deja sin efectos la Constitución, damos por terminada en la mañana de hoy esta columna bajo la gracia siempre de nuestro Creador. Seguiremos atentos para informar debidamente. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.